Bienvenidos a Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. Comenzamos. Hola, buenos días a todos. Bonito martes de julio. 8 de julio. ¿Y qué onda? Ya estamos aquí. Qué bueno que se conectan a escucharnos, prenden ahí su sintonía en el radio para platicar aquí en Cafeteando Derecho. Y ya saben, siempre traemos o queremos traer pues estos temas de interés que a todos nos pueden interesar o de repente no sabemos qué tanto nos interesa, pero los vemos en las noticias. ¿Qué onda? ¿Qué han escuchado sobre la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Que por ahí dicen que los diputados se andan peleando, que si la reforman, que si la modifican, que si la leyeron, que si es igual a la que sacó Peña Nieto, pero pues que ahora se llama de otra manera, pero que si cambiaron a las autoridades. Y nosotros podemos pensar, ¿y nosotros qué? O sea, ¿cómo que una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión? Como ciudadanos, ¿nos interesa saber qué dice esa ley? Pareciera que nos puede afectar. Pues no sé, vamos a tratar de desmenuzar de qué se trata este tema. Ya saben que aquí en Cafeteando Derecho, pues eso es lo que, pues nuestra finalidad, ¿no? Tratar de ver qué pasa en el mundo legal, jurídico, pero que como ciudadanos de repente no estamos enterados hasta dónde llega. Y pues con este tema lo que a mí me gustaría compartir con ustedes es si han escuchado o han visto por ahí que desde el 2011 la ONU reconoció a todos que tenemos derecho a acceso a Internet. ¿Sabían que es un derecho humano hoy en día? Hoy, desde el 2011, la ONU, que es esta Organización de Naciones Unidas, pues nos platica cuáles son los derechos que todos en el planeta tendríamos que tener. Y una vez que la ONU los reconoce, pues ¿qué creen? Los países que están firmando con ellos, pues también los deben de adoptar para sus legislaciones y México no es la excepción. Así que, como ven, desde el 2011 que se reconoció en la ONU el derecho a Internet, pues México poquito después, en 2013, es que decide meterlo también como un derecho constitucionalmente reconocido en México. Y podemos preguntarnos, pues, ¿cómo para qué? ¿Cómo que el Internet es un derecho humano, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo queremos? ¿Qué nos darían? Pues lo que pasa es que, para empezar, los derechos humanos, normalmente conocemos que un derecho humano es derecho a la vida, con derecho a la libertad, a la igualdad. Como que pensamos que esos son los derechos como más importantes que todos tenemos, ¿no? No sé si ustedes hayan conocido otros. Cada vez en México tratamos muchas personas de platicar cuáles son nuestros derechos humanos, pero sin duda los derechos a la vida, a la libertad, a la democracia, a la igualdad, son los que más se platican porque pues ya tienen muchos años desde que están reconocidos. Pero pues van cambiando conforme las necesidades de la población, las necesidades del mundo y empiezan a crearse nuevos derechos porque todos vamos cambiando. Entonces aquí fíjense que lo que yo estaba encontrando sobre este tema es que en 2018 pues la ONU adopta que este derecho humano, que ya estaba reconocido en 2011, pues tiene que estar como protegido. ¿Y cómo se pueden proteger un derecho humano de acceso a las tecnologías, al Internet? Bueno, pues porque se le pide al Estado mexicano o a todos los estados que sean parte, pues que se brinde información y comunicación clara, que se proteja y se disfrute de este derecho por parte de todos los ciudadanos. ¿Cómo lo va a hacer cada estado? Por eso cuando suceden estas cosas y de repente vemos a los gobiernos tomando una bandera de que, mi bandera en este nuevo sexenio, en esta nueva presidencia, yo quiero que todos tengan derecho a Internet. ¿Saben qué? Lamento desilusionarlos, pero no es que se le ocurra al que están de candidato. Lo que pasa es que estos derechos ya estaban previamente. Y si hacemos un poquito de memoria, si se
si la ONU los declaró en 2011 y México los adoptó en 2013, ¿qué presidente estaba en 2013? Hagamos un poquito de memoria. Pues creo que estaba Peña Nieto. Así que no precisamente AMLO ni Sheinbaum están con este tema nuevo, ya venía. Y así, si nos hacemos historia con otros derechos, pasa lo mismo, ¿eh? Que a quién se le ocurrió la pensión universal para los adultos mayores. A AMLO, no, tampoco. Vine desde Calderón. O sea, hay cositas que la ONU, los tratados internacionales nos obligan, pero que se adoptan tiempo después. Y si un presidente se pone vivo y se da cuenta que son temas importantes, pues lo toma como bandera y queda súper bien. Y no está mal, es bueno que lo haga, pero no se le ocurre a ellos. Son este tipo de compromisos que hay que cumplir. Y ya si cada quien le mete un poquito de feeling, pues hasta le sacan, no sé, beneficios y lo pueden considerar como un logro. Pero pues aquí venimos precisamente a señalar que estos derechos pues estaban desde 2011 y poco a poco se adoptan por el Estado mexicano, ¿no? Dice, los derechos de las personas están protegidos en Internet, en particular la libertad de expresión. ¿Por qué debería? Este es un tema que no sé si lo han escuchado. El Internet y la libertad de expresión. Nosotros como mexicanos, porque vamos a hablar ahorita de México únicamente, ¿cómo ven? El Internet, ¿tú podrías decir cualquier cosa en Internet como libertad de expresión? ¿O tendríamos que estar un poquito cuidados? ¿O el Estado debería de poner ciertas reglas? Es un tema interesante y por eso es importante que una vez que se precisa en la Constitución este nuevo derecho, pues se creen las reglas. Pero ¿qué pasa con estas nuevas formas de comunicarnos, de expresarnos? Como en este momento nos estamos comunicando a través de dos vías. La vía de telecomunicación, de radio y de Internet. Y volvemos al tema. Dice la ONU, los estados partes que ya adopten dentro de su legislación, digamos, de cada país, el tema de proteger un derecho de acceso a este tipo de telecomunicaciones, como es el Internet, ¿cómo lo van a proteger? ¿Cómo lo van a impulsar? Y la ONU nos da algunas como recomendaciones. Y dice, es que cuando tienes este tipo de tecnologías, pues tienes que tener una libertad de expresión. Y decimos, la libertad de expresión, ¿hasta dónde llega? ¿Puedo yo sentarme en un micrófono y platicar lo que yo quiera? ¿Puedo yo, no sé, hacer un streaming, un live y decir lo que yo quiera? ¿O tiene que haber alguna restricción por parte del Estado? No sé, ¿cómo podemos visualizar esta libertad? Porque pues hay, no sé, formatos para adultos o es libertad de expresión. Puede ser que estés, no sé, videograbando cuestiones que son delicadas y que a lo mejor puedan ser un delito, o es libertad de expresión. Entonces el Estado de repente dice, no, bueno, es un derecho que todos tienen a gozar del Internet, pero pues tenemos que poner reglas. Y claro, ahí empieza, ¿no? La libertad, el derecho humano de libertad de expresión, derecho de información, debe de ser un principio que ningún ser humano debe ser privado, pero hasta dónde llega. Y más con este tipo de tecnologías, ¿no? Al final de cuentas tenemos que ponernos a pensar, y eso es lo que a veces le pedimos a nuestros legisladores, pues que se sienten, analicen y lean las iniciativas. ¿Cómo podemos ejercer nuestro derecho a Internet, que está implícito con el libertad de ver, libertad de decir dentro de una plataforma? No sé, vamos a ver hasta dónde llega, ¿no? Y son de estos nuevos derechos que, como todos, como el libertad de tránsito, la de democracia, lo tenemos de hace mucho, pero van cambiando porque la vida nos va cambiando. Igual pasa con este. Ok, vamos a tener un nuevo derecho, ¿y cómo lo vamos a organizar? Porque pues si no, aquí nos vamos a hacer bolas todos con el derecho al Internet. La ONU dice que que se alienta a los estados a que adopten medidas oportunas para acceso a nuevas tecnologías y que no se dejen fuera a las personas. Estos nuevos espacios digitales de información implican una oportunidad única para desarrollar el derecho como la libertad de expresión
información, asociación, reunión, entre otros. Cuando leí esto me quedé pensando, es verdad. O sea, no nada más es libertad de expresión, agarrar el internet, grabarme en una computadora, en un teléfono y empezar a hablar, ¿no? Y decir lo que yo quiera, del tema que yo quiera, como muchos lo pueden hacer. Sino también propicia el derecho de asociación. Cómo se dan, si se pueden dar cuenta, cómo estos derechos van cambiando. Hace muchos años, no sé, en los 40, 60, 70, 80, se hacían grupos y cuando querían tomar un tema o tocar temas complicados, pues te escondías, ¿no? Y los invitabas a tu casa a reunirte para hablar de ese tema que a lo mejor no era tan bien visto. Y hacías tus asociaciones, tu libertad de imprenta, mandabas a hacer flyers, los compartían y pues bueno. Y ahora cómo la gente se asocia para muchas cosas. Díganme ustedes, piensen, ¿cuántos grupos están dentro en redes sociales? El grupo del hiking, el grupo de la cocina, de hacer de comer, el grupo de lectura, el grupo, ¿qué otros grupos les gustan? De la música, el grupo de la escuela, ¿cuántos grupos de escuelas no hay? De las mamás, no sé, y los típicos grupos de 3 personas, que todos somos parte de un grupo de 3 personas. Entonces es un tema también de asociación. El internet nos permite asociarnos. ¿Y eso es bueno o también tiene sus limitantes? ¿Qué pasa en esos grupos? No sé, si ustedes se ponen a pensar, ese tipo de grupos, ¿en cuál de los grupos en los que ustedes están hay más personas? ¿Habrá alguno que tenga muchas personas? Yo he estado con grupos de 400 y no sabes con quién estás. Y cuando opinamos, no sabemos quién nos está leyendo. Entonces son libertades nuevas que ejercemos, pero no sabemos si tienen consecuencias. No sabemos qué está pasando detrás de ese grupo. A lo mejor es un grupo para hacer repostería y capaz que alguien lo pudo utilizar de otra forma. O de repente no se les has tocado que dices, quiero entrar a este grupo. Y te dicen, voy a verificar tu identidad. ¿Cómo la verifican? Ni modo que les des tu INE. Digo, les podrías mandar una foto y ni siquiera es tuya. Verifican tu logo de no sé, cómo te identificas, pero si no te pones tu nombre verdadero y no te pones tu foto verdadera, está rara la identificación. Ellos dicen, es que me meto a tu perfil y veo si eres una persona real. ¿Podemos verificar a una persona real en las redes sociales? Híjole, está difícil, ¿no? Porque puedes agarrar la foto de otra persona y hacer un perfil falso. ¿A quién no le han robado su Facebook? Su Instagram. A mí. A mí ya me lo robaron. Y para regresarlo, o sea, que alguien se está haciendo pasar por mí, no soy yo. Hay que verificar, pero es complicado. Entonces son ese tipo de cosas que de repente decimos, ¿necesitamos al gobierno para que ponga reglas? ¿O seguimos como en una tribu de internet, internautas, haciendo lo que cada quien entiende, poniéndonos reglas entre grupos? ¿O quién no ha leído las reglas de grupos de WhatsApp? O las reglas de grupos de Facebook. No puedes vender, no puedes hablar de política, dependiendo del grupo, ¿no? Cada quien tiene sus reglas. Pero fuera de esas reglas de convivencia de internet, ¿el gobierno debería poner reglas? ¿O seguimos siendo libres? No sé, tendríamos que seguir analizándolo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que queremos aquí platicar es, el Estado tiene que promover este tipo de cosas, dice la ONU. Tiene que promover nuevos espacios digitales que impliquen una oportunidad única para desarrollarnos, libertad de expresión, información y asociación. Pero también tenemos una amenaza. El espionaje y la censura son más fáciles y menos costosos. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, si hacemos un grupo de, no sé, de lectura y viene alguien y nos espía, digo, a nadie a lo mejor le importa espiar a un grupo de lectura, pero puede ser la fachada de otro tipo de grupo. Entonces, ¿qué pasa? Si agregamos a un nuevo miembro, pues se va a dar cuenta. No sé, ustedes han visto en las noticias cómo es que ciertos periodistas se infiltraban en grupos de WhatsApp o de Facebook de integrantes que hacían cosas malas, pues porque es muy fácil.
Simplemente aceptas, le sigues el rollo a los grupos y te puedes infiltrar. Y como se infiltran los buenos, se infiltran los malos. Entonces, y la censura, pues igual. Si empiezan a ver que es un grupo que está haciendo algo en contra de algunos intereses que no van sobre alguien, pues también la infiltrada y la censura se puede llevar a cabo, porque no existen las reglas. El día de hoy, para nada de esto. Y fíjense, las ciudades que han implementado, obviamente, los programas con mayor internet gratuito, pues saben, la Ciudad de México. Ahí la mayoría de la gente puede acceder al internet y el Estado lo comparte, dice, gratuitamente en los parques, en ciertos lugares como la Alameda, el centro de la Ciudad de México, el Zócalo. De repente hay lugares donde allá en la Ciudad de México dicen, vamos a otorgar que este derecho yo te lo proporcione. Pero pues ya, claro que sabemos que el internet es súper difícil de utilizar en esos lugares, ¿no? Pero dicen que aquí, precisamente la Ciudad de México llevó a cabo como una campaña para otorgar el internet gratuito. Y dice que le entregó este acceso a ¿cuántos municipios cercanos a la Ciudad de México? ¿Cuántos creen? Pues 17, o sea, casi nada. Es muy difícil todavía. No tenemos infraestructura y con 17 municipios a los que se les dio una red de cobertura gratuita, pues únicamente se beneficiaron 3 millones de personas. Entonces, pues el derecho de acceso al internet aún está limitado. Por eso es que el Estado tiene que crear mayores recursos o mayores programas o nuevas leyes, como la que vamos a platicar, precisamente para darle a las personas este internet. También habla que en la Ciudad de México actualmente 60,000 escuelas públicas tienen acceso gratuito al internet. Yo me quedé, pues qué padre que haya 60,000 escuelas públicas con acceso gratuito. Me gustaría saber si son escuelas primarias, secundarias, y cómo se conectan los chicos. ¿Los niños tienen teléfonos? ¿Tienen computadoras? Si son escuelas públicas. No creo que las lleven ellos. Quiero pensar que ahí mismo el Estado les proporciona un medio para ingresar al internet. Pero bueno, uno de los datos más importantes que estaba considerando para platicar sobre este nuevo derecho es que en México hay 80 millones de usuarios de internet. Pero bueno, les voy a platicar esto ahorita que regresemos de un corte para seguir charlando sobre esta ley de telecomunicaciones. Aquí, regresando de un pequeño corte en Cafeteando Derecho, hoy estamos platicando sobre la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que están sacando los diputados en México. Y yo, pues entrando al tema sobre qué es esa ley, estaba platicando con ustedes de que esta ley tiene mucho que ver con el acceso al internet y cómo es que este acceso al internet es un derecho que nos otorga hoy la Constitución mexicana, pero que proviene o es un reclamo o una exigencia también de las Naciones Unidas, que lo reconoce desde el 2011 como derecho humano, ¿no? Y platicando sobre ese tema, les quería platicar sobre los porcentajes de personas que tenemos acceso a internet. Y de los porcentajes que aquí, las estadísticas que señalan, habla que hay 80 millones de usuarios en internet. Imagínense, si somos 130 millones de personas en México, pues 80 millones es un grupo, pues es el 70% de la población que de 6 años o más que ya puede tener acceso a internet. Lo chistoso es que el 51% son mujeres y el 48% son hombres. No sé si por el tema de que somos más mujeres en México, pero las mujeres tienen más acceso a internet. ¿Cómo lo obtenemos? Pues la mayoría, 95% a través de tu teléfono. Todos tenemos este teléfono. Bueno, por lo menos los 80 millones de usuarios usamos un teléfono para conectarnos a internet. 32% a través de una computadora portátil y 28% computadora de escritorio. Lo que yo les platicaba es que este derecho humano fue puesto en nuestra Constitución en 2013. Está en el artículo 6, por si se quieren dar ahí una leída. Y pues en México es considerado un derecho, ¿no? Parte de las reformas de telecomunicaciones. Estas reformas de telecomunicaciones que se hicieron en 2013, ¿qué creen? Crearon un organismo constitucional autónomo de estos raros
que no pertenecen al Ejecutivo, ni al Legislativo, ni al Judicial, que en 2013 fueron como el auge de muchos de ellos, y se creó un Instituto Federal de Telecomunicaciones, que su intención era precisamente dotar a la población de internet, poner reglas sobre radio, televisión. Según esto tenía como la finalidad de que no hubiera tanto monopolio. Ya saben que existen, por ejemplo, de tele, pues dos o tres canales o grandes empresas que monopolizan la mayoría. Entonces se trataba como de poner un poquito más de reglas, igual en el tema de la radio, y pues tratar de dotar a la mayoría de los mexicanos de este servicio, porque ya saben también que dentro del servicio de internet pues también está un poco monopolizado por ciertas empresas. Pero bueno, esto ahorita lo seguiremos platicando. La importancia que se hizo de tener internet para todos, pues es la libertad. Era como la justificación, es que a través de esto pues tuviéramos libertad de expresión. Porque ¿quién va a escuchar a alguien si no lo vemos en internet? Si tú te paras en, no sé, en el centro de la ciudad, en una plaza pública aquí, digamos aquí en Tijuana, y te pones a, no sé, a decir lo que tú quieras con un micrófono, una bocina, pues nada más vas a tener el alcance de bien poquitas personas que pasen por ahí y tengan las ganas de escuchar lo que estás diciendo. Pero si tú te sientas como aquí y te pones a platicar, pues a lo mejor el alcance es mucho más grande y tu libertad de expresión puede tener un impacto. ¿Cuántas personas hay que tienen un micrófono y llegan a millones y millones de seguidores? Y eso es parte de su libertad de expresión. Y como acceso de la información, pues también, ¿cuántos de nosotros no hemos aprendido N cantidad de conocimientos a través de internet? Hemos aprendido a cocinar, hemos aprendido a reparar cosas, hemos aprendido a tejer o a hacer manualidades. Simplemente en la pandemia aprendimos N cantidad de actividades, nos trabajamos por medio de los medios digitales, los niños fueron a la escuela. Entonces definitivamente el acceso a la información pues cambió demasiado, ¿no? La educación y pues también la participación ciudadana. Hace poquito que tuvimos elecciones, pues vimos cómo mucha de la información pues era compartida a través de la vía de internet, ¿no? El tema de este derecho es pues que sea universal y asequible. ¿Qué significa asequible? Bueno, pues que las personas puedan acceder a él y que no sea tan costoso, que tengan las velocidades adecuadas. No sé si se han fijado de repente que tu teléfono tiene 5G. Pues el internet está así, ¿no? Pero de repente te vas a una área y de repente dice 3G y el internet está pues ya, ahí estamos perdiendo. ¿Qué pasa? Pues que en las zonas más pobladas, donde hay mayores antenas, pues tenemos un acceso a internet bastante rápido. Pero vete en Baja California, si te vas a La Rumorosa, se acaba el internet. Si te vas no sé, ¿cómo se llama? A la sierra, también. A la Laguna Salada, pues no, ya te quedaste sin internet, ¿verdad? Y pues la de no discriminación, partiendo que no debe de ser discriminatorio el acceso a internet por parte del Estado. Como les estaba platicando, este derecho de internet es de cuarta generación. No sé si habían escuchado que los derechos humanos hay de primera, segunda, tercera y cuarta generación, de acuerdo a su importancia. Los primeros derechos o los de primera generación son los derechos civiles y políticos, que es el derecho a la vida, a la libertad, los más importantes. Después tenemos de segunda generación, que hablamos de derechos económicos, sociales y culturales. Y tercera generación, derecho a un ambiente sano, a la paz. Y esta nueva generación es la cuarta, el derecho al internet. Y pues las cosas van avanzando desproporcionalmente. Bueno, con todo este preámbulo, digamos, que es que México, hoy ya saben que no, los gobiernos que están ahorita, pues no les encantan estos organismos constitucionales autónomos. No les gustan, yo pienso, porque pues no dependen del Ejecutivo, no dependen del presidente, no dependen de los senadores, no dependen de los diputados y pues tampoco del Poder Judicial.
Entonces, lo que pasó es que el 20 de diciembre del 2024, pues se extinguió este organismo constitucional autónomo que se llamaba el Instituto Federal de Comunicaciones, que era el que tenía que garantizar o regular todo esto de las telecomunicaciones. ¿Qué pasó? Pues no, tampoco lo desaparecieron ni lo tiraron a la basura. Simplemente lo agarraron y lo llevaron a una de las secretarías de Estado y pues ahora se llama Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y pues tiene, igual casi siempre son las mismas facultades, regular la promoción y supervisión, uso, aprovechamiento y explotación de radio eléctrico, los recursos orbitales, porque pues ya saben que ahora ya todo lo vamos a mandar al espacio, capaz que mandamos unos que otros satélites, redes públicas, telecomunicación, prestación de servicios de radio y televisión, entre otros. Así que esta nueva agencia, ya no se llaman institutos, pues va a ser la encargada de continuar el tema de las telecomunicaciones en México. ¿Pero qué creen? Esto, pues para que esta agencia pueda funcionar, pues se tiene que emitir una ley, la cual ha sido muy criticada, porque pues de repente hay leyes que dicen, es que va a censurar mucho el contenido, y sí, hay artículos que pareciera que dicen, o estaban viendo si lo quitaban o no, que si hubiera, no sé, promociones por parte de estados extranjeros, el Estado podría quitar o bajar esa información. Entonces, pues bueno, ahí es donde el Estado, que yo les comentaba, empieza a generar reglas sobre la libertad de expresión en México. Podría decir yo, pues yo quiero, no sé, tener como invitado a alguien proveniente para irnos muy lejos, de Canadá. Y este canadiense pues empieza a decir cosas que a lo mejor pues suenan medio feo, ¿no? Ya sea en internet o por radio. Entonces dicen, si el Estado mexicano se da cuenta que se están transmitiendo cuestiones que sean de peligro para México, pues las vamos a bajar. Pero la pregunta sería, ¿qué serían cuestiones que ponen en peligro al Estado mexicano? Entonces, por eso es que muchos detractores de esta ley dijeron, oye, no, ¿cómo que queda abierto el tema de que el Estado pueda decidir qué puede bajar, suspender de internet, o qué puede suspender del radio, o qué puede suspender de la tele, a través de esta facultad tan amplia? ¿Dónde queda nuestra libertad de expresión? ¿Dónde queda nuestra libertad de información? Entonces, el Estado mexicano va a decir qué podemos escuchar, qué tipo de información podemos ver. Esas son las cosas que se están tratando en esta nueva ley de telecomunicaciones. Entre otras cosas, datos tan importantes. ¿Y por qué sería importante cuidar una ley de telecomunicaciones? Yo estaba pensando, dije, pues, ¿cuál es el problema, no? Que se pongan reglas. Y cuando empecé a leer exposición de motivos de esta ley, me encontré con un apartado. Nada más vamos a platicar uno de los apartados, porque la ley pues es muy extensa y muchas veces tiene unas introducciones muy extensas. Pero me gustó esta parte donde habla de los números. Los números nos pueden dar una idea de cuál es la importancia de esta nueva ley. Y la importancia radica en que si controlas la ley de telecomunicaciones a tu favor o tú pones tus reglas, vas a controlar lo que vean, escuchen y practiquen 97 millones de personas en México. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tener un control de radio, internet y televisión es importante por el número de personas que tienen acceso a este tipo de información. Es más grande que publicar un periódico, es más grande que escribir un libro, porque el internet llega a 97 millones de personas en México, de los 133 que actualmente somos en 2025. Así que sí es importante, al parecer, lo que diga la ley de radio y de telecomunicaciones.
Y eran los mismos datos. Mayores de 6 años ya se encuentran conectados a internet. O sea que desde los chicos, de los niños, puedes empezar a manejar lo que vean, y lo que vean es lo que crean, y lo que creen es lo que hacen. Entonces, pues aquí es donde está resguardado o no nuestra libertad. ¿Está protegida o no está protegida nuestra libertad? ¿O solo vamos a ver lo que ellos nos den chance? No lo sé, tenemos que poner atención. ¿Y qué pasa? ¿Qué otro número es interesante? El 85% de esos 97 millones pues se encuentran en el área urbana y solo el 66% en las áreas rurales. Fíjense, simplemente por entidades, por estados. ¿Qué estados tienen un rezago mayor? Ya se nos imaginarán, de internet. En Veracruz, solo el 71% de las personas que viven en Veracruz tienen acceso a internet. Oaxaca, 70%. Y tristemente Chiapas tiene acceso solo el 60% de la población. Y en contraste, de los estados que más tienen, está Quintana Roo. Quintana Roo tiene el 91% de la población que vive en Quintana Roo tiene internet. Baja California, somos otro de los estados que también tenemos bastante acceso, el 90%, y Jalisco el 89%. En términos de hogares, también la Ciudad de México lidera con el 90%, seguido de Baja California del 86% y Quintana Roo del 83%. Mientras que Guerrero 53%, Oaxaca 53% y Chiapas 44%. Y no sé si tenga mucho que ver cuando estábamos en pandemia, que pues todo el mundo corrimos a contratar mayor internet o simplemente a contactarlo porque a lo mejor no lo teníamos como de base, ¿no? Y ahora resulta que los niños iban a ir a la escuela a través de internet, los que pudieran. Las personas que podíamos hacer home office, pues también íbamos a trabajar desde casa a través de internet. Y pues fue, yo creo que un boom también el tema de conectarnos, que a veces ya saben, ¿no? Que las estrategias o las conspiraciones estas nos pueden decir, a lo mejor esto de la pandemia fue para que todos tuviéramos un enganche más a internet. No lo sabemos, pero la realidad es que sí, tuvimos mayores accesos que antes de la pandemia. Definitivamente brincaron descomunalmente esta situación. Y bueno, es por ello que se incrementó las líneas de internet. Imagínense que se incrementaran en 10 años 374% las líneas de las personas. Por lo que les digo, si el 90% de los 90 millones que tienen acceso a internet lo ven por un teléfono, ¿quieren saber cuánto han ganado las empresas que venden telefonía? Pues un chorro, ¿no? Las telefonías móviles. ¿Quiénes son pues los encargados? Pues ya saben, Telcel tiene el 82%, Altán, no lo conozco, 63%, AT&T 62%. Y pues ya dependerá ahí de la zona en la que te encuentres, que tengas 5G, 4, 3, y ya pues si tienes 3, pues ya casi ya saben, tampoco lo vemos mucho que digamos, ¿no? El punto es que, bueno, también habla de que se supone que este instituto con esta nueva ley lo que quiere es que las personas tengan un acceso gratuito, que yo siento que eso está todavía muy complicado, ¿no? ¿Y por qué? Por ejemplo, no sé, ustedes tengan alguna idea de cuánto pagan por internet, tanto en su celular o en su casa. Pues aquí los números que nos dicen, una persona que tiene ingresos mensuales de salario mínimo, el pago de su internet oscila entre 349 pesos mensuales, mientras que representa un 6.9% de sus ingresos. Lo más triste es que una persona con 10 salarios mínimos como ingresos, o sea que gana más, gasta 747 pesos mensuales, que representa el 1% de su ingreso. ¿Qué me da a entender esta estadística? Pues que a las personas con menores ingresos les cuesta más el acceso al internet, y las personas con mayores ingresos no es que paguen menos, pero es un porcentaje menor de lo que tienen como ingreso.
Así que en esta parte creo que el Estado sí le tiene que imprimir a, no sé si sea bajar los costos del acceso al Internet o propiciar que haya, no sé, redes públicas de acceso a Internet precisamente para las zonas marginadas o para zonas rurales. Creo que ahí es donde radica la chamba de este nuevo instituto. Y pues ya nos dice que el 47% de la población vive en una situación de pobreza, mientras que el 91% enfrenta una pobreza extrema. Pero bueno, las personas con pobreza extrema lamentablemente no van a tener acceso a Internet. Y pues de eso se trata esta charla, de platicar sobre la justicia social digital. Son nuevos conceptos que yo les platico que los deberíamos ya de incluir en nuestras exigencias electorales, en nuestras pláticas. Justicia social digital, porque es la forma en que ahora nos vamos a comunicar, la forma en que podemos ejercer libertad, podemos protestar, podemos exigir, podemos regalar nuestra información, podemos compartir. Pues ese tipo de justicia social digital es la nueva era. Por eso es tan importante que estemos al pendiente de lo que está pasando con esta nueva ley de telecomunicaciones. Entre las cosas que habla, o uno de los puntos más interesantes de esta nueva ley, déjenles platico, es, a ver, por aquí estaba, puntos más importantes de esta nueva ley. Dice, puntos principales, novedades, ¿no? Acceso de Internet para todos y todas. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues no sé, queremos ver precisamente, ¿no? Que el costo para las personas de escasos recursos de verdad sea, no sé, ese 1% de sus ingresos, sino el 6%, como está sucediendo en este momento. Tener un uso justo e inclusivo del espectro de radio, televisión. ¿Cómo va a suceder? Pues tampoco tenemos idea. ¿Qué significará tener un acceso justo? Otro de los puntos importantes de esta reforma es fortalecer la cobertura pública y social. Robustecer el sector competitivo, atraer un despliegue de infraestructura en cobertura privada. Concesión comercial para servicios de usuarios finales y el uso público. Publicidad de gobiernos extranjeros. Dice que no se va a permitir. Está raro, ese tema políticamente pareciera correcto, pero ¿qué sería una publicidad de gobiernos extranjeros? No sé, es como esa parte donde queda en el limbo de interpretar. Y les podría decir que, bueno, normalmente cuando salen las nuevas leyes, pues los abogados nos dedicamos a verificar qué es lo que puede violentar nuestros derechos. Pero en este caso me preocupa por el tema de que pues tenemos un nuevo poder judicial. Entonces, cuando tenemos un nuevo poder judicial, pues no sabemos cómo vamos a podernos defender con estas nuevas leyes y con este nuevo poder judicial. Pero definitivamente, después de que lo tenemos que intentar en caso de ser reprimidos con alguno de estos nuevos artículos de la ley. Dice, derechos de los usuarios a equipos desbloqueados, recarga de saldo en cualquier establecimiento y llamadas gratuitas a números de emergencia. Creo que eso también ya lo estábamos empezando a ver. No sé si les tocó a ustedes que ahora ya ciertas agencias que venden telefonía celular ya no te están obligando a tener este compromiso por más de 48 meses, 12 meses. Esto es parte precisamente de las reformas a esta ley de telecomunicaciones. Entonces, pues bueno, el tema de hoy pues es precisamente comentar esto de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y también pues de platicar que no nos debemos olvidar de que además del internet, pues el radio, que es por donde muchos de ustedes nos están escuchando, pues sigue en pie y tiene sus propios beneficios. Platicando aquí en radio, precisamente en la cabina, estábamos platicando sobre, no sé si escucharon el mega corte de luz eléctrica que hubo en España hace un mes más o menos, ¿no? Donde el internet se cayó, todo el mundo se quedó sin cobertura, y pues ¿qué fue lo único que quedó vivo? Pues el radio.
¿Por qué? Pues porque el radio no necesita, bueno, sí necesita electricidad, pero puede tener plantas de luz o de energía para poder funcionar, que tengan ahí ciertas radiodifusoras y pueden seguir transmitiendo. Y si tú tienes un radio con pilas, puedes sintonizar una estación y escuchar lo que está pasando, cosa que no sucede pues con el acceso a internet. El acceso a internet, se nos va la luz y en el momento en que se apaguen estas nuevas, ¿cómo se llaman? Las antenas, pues se nos va el internet, o en el momento en que se nos apague nuestro teléfono, pues ya no lo podemos recargar con pilas. No sé si habrá algún cargador de pilas que nos ayude a cargar nuestro teléfono, habría que investigar, ¿verdad? Nunca se me hubiera ocurrido tener uno a la mano, pero bueno, hay que ver. Entonces, el radio sirve mejor que internet durante un apagón, porque no depende de esa infraestructura de energía eléctrica. La señal de radio viaja por ondas electromagnéticas que transmiten al aire y llegan a receptores, sin necesidad de cables o energía adicional, más allá de una batería de tu propio aparato. En cambio, el internet, como les platico, pues depende de una infraestructura mucho más compleja. Por ejemplo, la radio es más confiable durante un corte de luz. ¿Por qué? Pues porque no depende de red eléctrica, su cobertura es mucho más amplia, simplicidad del receptor, nada más ocupas un radio con baterías, no sé quiénes de ustedes tengan un radio de baterías, bueno, un radio de baterías y baterías en caso de emergencia, creo que todos deberíamos de tener. Las estaciones de radio suelen tener generadores para mantener su transmisión durante un apagón. Requieren servidores, cables y otros equipos. Y el internet es más complicado porque depende de una red de tu proveedor de servicio de internet. Y pues ya nos ha tocado, ¿no? Que no sé si les han tocado de repente que hay uno que otro día pasado en algún año, que de repente, no sé, se descompone alguna antena y todos nos quedamos sin internet y parece que nos entra la ansiedad porque nos desconectamos. ¿Y saben qué? Se nos olvida que existe el radio. ¿Y cómo hacemos? Pues sintonizamos el radio en nuestro carro, que es la mayoría de las veces donde lo escuchamos, y ahí nos damos cuenta que no es que te cortaron tu servicio de internet, es que a la mayoría se le cayó el internet. Entonces, pues aquí están, el tema de las radiocomunicaciones y el internet es un tema que pues gozamos, disfrutamos la mayoría de los mexicanos. Si estamos hablando de un 75% de los mexicanos, estoy seguro que tú que nos escuchas, pues lo estás haciendo a través de internet, muchos también por radio, y es importante. Entonces, mi moraleja, mi charla de hoy es precisamente de que tenemos que estar al pendiente de lo que diga esta nueva ley, a ver en qué queda, si nos van a regular, nos van a limitar, o a quiénes van a regular y a quiénes van a limitar. Se trata de poner atención porque estoy seguro que sí vamos a estar implicados en esta reforma, sí vamos a sentir esta nueva ley. Y no se trata de que sea una censura total, pero hay que poner atención. Y si algo no sentimos que nos está gustando y nos está afectando, pues es parte de asesorarnos, y seguramente muchos lo harán, porque pues siempre que hay una ley nueva, afecta a ciertas personas y a otras los beneficia. Entonces, pues hay que utilizar las herramientas legales para saber si nuestro derecho humano, por eso introducíamos este tema con este derecho, se está viendo limitado o no. Todas las cosas que pasan en el país siempre la tenemos que ver, o yo les propongo que lo hagan a la vista de nuestros derechos, que no pueden ser retroactivos indebidamente, no pueden ser limitados, tienen que ser siempre para darnos mayores elementos de disfrute, nunca para restringirnos. Y eso es lo que aquí en Cafeteando Derecho nos gusta platicar. Cómo identificar cuando un derecho tuyo, que está en la Constitución y que está en las normas internacionales, se ve afectado, es que puedes acceder pues a la justicia. En este caso muchos podrán decir, pues sí, ¿cuál justicia si ya cambiaron al Poder Judicial? Pues sí, pero tenemos que ver cómo va a funcionar este nuevo Poder Judicial a partir de septiembre de 2025. Y pues estas son las reflexiones del día de hoy.
Hoy me tocó platicar con ustedes aquí solita en Cafeteando Derecho. Ya no, nada más me traje mi agua para platicar aquí en la cabina con los chicos. Y pues bueno, eso es el tema de hoy, las telecomunicaciones. Para la otra, pues ya saben, siempre tenemos expertos. Hoy teníamos ganas de platicar sobre este tema y pues seguir aprendiendo sobre las novedades que hay sobre derecho, tratándolas de hacer como una plática casual, pues entre todos. Vamos aquí platicando temas interesantes para todos. Y pues los invitamos a seguirnos en las redes sociales, ya sea que de aquí de Esquina 32 Radio, estamos en Facebook, también Cafeteando Derecho, Facebook Live, en YouTube también, Facebook, pues en cualquier red social. Y si no en radio, síganlo usando y los invito a que compren un radio de pilas para cualquier cosa. Y esto fue Cafeteando Derecho con Sara Chávez. Esto fue Cafeteando Derecho, charlas cotidianas de cultura jurídica, conducido por Sara Chávez. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Cafeteando Derecho. Hasta la próxima.